Estamos de regreso en Noticias del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana, televisión digital terrestre 10 ciudades, Valle de México y área conurbada también en señal abierta, 45.1, sistemas de televisión por cable y en www.canaldelcongreso.gov.mx. La información desde el Poder Legislativo Federal. Con la reunión de las juntas directivas de comisiones de educación y puntos constitucionales arrancó ya el proceso de análisis y dictamen formalmente de iniciativa del Ejecutivo Federal que busca modificar los artículos 3º, 31º y 73º, 73 y 31 de la Carta Magna. Se trata ahí de, fundamenta la iniciativa, se busca derogar la reforma educativa aprobada por el Congreso hace unas legislaturas. Pues es una reforma que se concentra en puntos sustanciales, darle un carácter distinto a la educación con fundamentos diferentes. Estamos hablando de que se están integrando conceptos como universalidad, como integridad, que estamos hablando de sustentar la educación no solamente en aspectos cuantitativos, sino cualitativos. Bueno, las juntas directivas, es decir, las presidentas, vicepresidentes y secretarios de las comisiones, no plenarias de las comisiones, sino únicamente los órganos directivos de las comisiones, acordaron y aprobaron la ruta de trabajo que inicia con la reunión de trabajo del titular con el titular de la Secretaría de Educación Pública el próximo lunes 28 de enero. Luego audiencias públicas que van a desarrollarse entre el 6 y el 16 de febrero y un debate de aprobación del dictamen en Comisiones Unidas el 27 de febrero. Ya hay fecha para la votación de este asunto, 27 de febrero, para su discusión en el Pleno de Reforma Constitucional también, así que la tiene que ratificar el Senado y los congresos del país. Es un acuerdo para arrancar todo este proceso, ya vienen fechas específicas de las diferentes audiencias públicas que vamos a realizar. Es un acuerdo que busca escuchar y hacer un trabajo para hacer una redacción lo mejor que se pueda en beneficio del sistema educativo nacional. Tendremos que presentar el mejor dictamen, recuperando pues todo el sentir de los actores educativos de este país. Bueno, los graves problemas de corrupción se dan en casi todos los países del mundo. De hecho, la Agenda Mundial para 2030 lo contempla como una de las problemáticas que los gobiernos deben enfrentar. Bueno, eso lo explicaba Antonino de Leo, representante de la ONU contra las drogas y el delito en el Senado mexicano, al hablar sobre la experiencia italiana de combate a la corrupción. La experiencia italiana de prevención y combate a la corrupción, incluyendo sus vínculos con la delincuencia organizada, puede ser de inspiración para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en particular para la secretaría que lidera la doctora Sandoval, en el marco de esta importante transformación que se adelanta en el país. La Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia es una autoridad administrativa independiente, con funciones de inspección, regulación y sanción en materia de prevención de administración. Así lo explicó el presidente de este organismo, quien compartió además la experiencia en materia legal. Precisamente en estos días del 2019 se promulgó por el presidente de la República una nueva ley que se definió Barre Corruptos, una ley que aún más endureció los castigos, introdujo la represión penal. En primer lugar, introdujo una técnica de investigación típica del crimen organizado, es decir, la posibilidad de actuar a través de agentes encubiertos. Sobre este asunto, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, dijo que el tema de la corrupción se ha convertido en uno de los elementos fundamentales del combate del gobierno federal actual. No es que nosotros queramos copiar, no lo podemos hacer, son realidades muy distintas, pero siempre la comparación y los contrastes nos ayuda a enfatizar determinadas características de nuestras políticas públicas. Nos gustaría
al paso de los próximos años, no dentro de mucho, dentro de poco, a hablar del modelo mexicano contra la corrupción, ya con algunos números, ya con resultados fuertes. Bueno, finalmente la secretaria de la Función Pública habló del nuevo plan del gobierno mexicano precisamente para enfrentar actos de corrupción. El gobierno de nuestro país tiene articulada una estrategia que, pensando en el combate efectivo a la corrupción, pone en el centro la austeridad republicana. Una nueva moral pública que se basa en el combate al privilegio y en el combate al abuso de poder. Y que quiere, que busca, no solo de palabras, sino con el ejemplo, comprometiendo acciones de Estado, combatir estos flagelos. Bueno, y en otros asuntos también se inauguró allá en el Senado de la República el foro denominado Hacia una agenda de pacificación para Guerrero, evento organizado por la Comisión de Defensa Nacional en la que legisladores, académicos y expertos analizaron el origen de la violencia en la entidad, así como las estrategias posibles para enfrentar la crisis de seguridad en esta entidad del país. Todos conocen la situación de Guerrero, allá donde casi se tiene que pedir permiso para andar en nuestras propias tierras, allá donde hay desplazados, ejecutados, amenazados, presos injustamente por defender sus territorios, allá donde hay mucha injusticia. El senador Félix Salgado Macedonio, quien es presidente de la Comisión de Defensa Nacional y senador por el estado de Guerrero, precisamente. María Cruz, habitante de esta sierra de la Sierra de Guerrero, cuyo hermano fue asesinado en 2011, ofreció un testimonio de cómo se vive el clima de violencia en los municipios guerrerenses de la sierra. Porque nos han querido quitar nuestras tierras, cobran cotas, y porque estamos a contra de las cotas, a contra del tala de madera, porque no es justo para nosotros criar a nuestros hijos y que no tengan ni en dónde vivir. Ya durante la primera mesa del foro, en la cual abordó el impacto de la violencia en Guerrero, el académico Enrique González Ruiz habló sobre la creación por parte del Congreso de Guerrero del Estado de la Comisión de la Verdad, que está encargada de investigar crímenes de la guerra sucia en este estado. Pero lo malo es que hubo, como siempre, impunidad. El gobierno, una vez que recibió la información y los documentos, ahí los debe tener, no sabemos si los tienen en la SEAP. Secretaría. La SEAP, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y en el Congreso. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en el Congreso del Estado. Ahí están nuestra información y nosotros consideramos que es una información valiosa y útil y demandamos que se haga efectivo lo que nosotros dijimos. El abogado Francisco Estrada Correa indicó que a lo largo de la historia la intervención del gobierno en materia de acoso, espionaje y represión a los movimientos sociales ha sido un factor que también ha propiciado el clima de violencia que desde hace décadas está presente en los municipios de Guerrero. Es que se olvida que el terror no nada más tiene referente en los 60s, en los 70s y en los tiempos actuales. La justicia y el referente de justicia tiene que ver mucho con que identifiquemos los orígenes de esta sistemática represión del Estado mexicano. Por su parte, Marilena Hernández Márquez, de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo, lamentó que la ausencia de castigo para delitos como el desplazamiento forzado, interno y pago de derecho de piso, desaparición y otros más han fomentado la inseguridad en todo el estado de Guerrero. Este vacío y desvío de poder ha generado lo que estamos viviendo en la actualidad, un narcoestado político-militar. Y así es como lo han considerado ya desde diferentes espacios y en esa dimensión. Vivimos un narcoestado político-militar y este es el gran reto para nuestro nuevo gobierno, cómo frenar y terminar con este estado
tan alejado del derecho y de la justicia. En la segunda mesa de trabajo participó la senadora de Morena, Nestora Salgado García, quien aseguró que son amplias las responsabilidades de las fuerzas del gobierno para garantizar la seguridad de los guerrerenses, pero también es necesario que los pueblos se unan con el mismo fin. El problema son los gobiernos y también la división de los pueblos. Para que podamos nosotros tener resultados, primeramente lo que dije en campaña, debemos de unificar y pacificar a los pueblos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con voluntad. Hay muchos grupos armados en Guerrero. Ya no sabemos cuáles son buenos y cuáles son los malos. Por su parte, el académico Mario Recchi señaló que los altos niveles de impunidad han permitido que en todo el territorio guerrerense se cometan delitos que impactan directamente y de forma incisiva en la vida de los pobladores y provocan también una ausencia enorme del Estado. Impunidad representa una cesión de poder y en sentido lato una renuncia al ejercicio de la rectoría y de la defensa del interés general. Y eso fortalece al adversario, a ese Estado, narcoestado del que hablaron los compañeros en la mesa anterior. Y fortalece al narcoestado no solamente porque puede continuar con su conducta, sino también porque puede proceder contra la administración legítima. Gustavo Ogarrio, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, enumeró algunos aspectos que hacen posible la creación de grupos de autodefensa para enfrentar los actos violentos por parte del crimen organizado en las comunidades. Provienen de un cambio social y político al interior de los mismos pueblos y comunidades. Me refiero a que muchas veces, ante las violencias más deshumanizadas, se reorganizaron los legados de lucha y de resistencia de estas mismas comunidades. Eso pasó en Cherán. Ustedes saben que Cherán no tiene una autodefensa como tal. Se niega incluso a esa palabra. Es una ronda comunitaria. Bueno, también en este foro hacia una agenda de pacificación, una pacificación para Guerrero, se habló de los efectos colaterales del desplazamiento forzado interno, siendo el estado de Guerrero quien tiene mayores porcentajes del fenómeno por el crimen organizado. El abogado José Antonio Foronda explica el fenómeno. Las principales causas que originan los desplazamientos forzados, ya lo dije, pero ya yéndonos al terreno pragmático, son la violencia generalizada, los conflictos sociales o religiosos o interétnicos, los políticos, la discriminación, la intolerancia social, algo que nos ocupa muy de cerca con el modelo económico impuesto en nuestro país, los megaproyectos de infraestructura, las disputas de tierras y de recursos naturales, así como los desastres ambientales. Bueno, sobre el militarismo presente en México desde 1994, el abogado Ramos Becerril hizo un recuento y comparó lo ocurrido en Chiapas. En Chiapas se dio el paramilitarismo, pero derivado de la indiferencia gubernamental. Se dio el desplazamiento con un desenlace letal, como ya se les comentó. Inclusive se creó en el 2012 la ley para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado de Chiapas. Bueno, y precisamente Eduardo Correa, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, USM, realizó un recuento sobre las características que tienen países como México y Colombia respecto al combate al crimen organizado que ha generado, dijo, el desplazamiento de personas. En el caso de México y Colombia estamos inmersos en una guerra oculta. Primero llamada guerra contra el narcotráfico, luego llamada contra el crimen organizado. Tan falsos los argumentos como las armas de destrucción masiva. Hoy la cocaína y la heroína no son más que recursos económicos para poder financiar esa guerra oculta de grupos paramilitares o de mercenarios con rostros nacionales. Bueno, la periodista Ercilia Castro habló de la situación en Guerrero, donde se cometen actos delictivos, validados incluso, dijo, por autoridades locales. Presentó un panorama sobre la situación que se vive en el estado. Y también tenemos, o sea, este secuestro de comunidades. Sin embargo, pues aquellos que declaran son expulsados de su pueblo,
no les permiten hacer sus negocios, los sacan, los confrontan. Y bueno, ahorita tenemos la situación desde diciembre del surgimiento de la policía ciudadana de la Costa Grande y de la Sierra. Uno de los grandes problemas de Guerrero que durante décadas ha exacerbado la violencia es el cacicazgo, así como los nexos que se tienen con grupos criminales, los cuales han dejado cuantiosas víctimas mortales, aseveró esto María Elena Hernández. Tristemente hoy tenemos que hablar de estas pérdidas. Entonces, la preocupación y lo que queremos colocar en esta mesa, ¿cuántos más? ¿Cuántos muertos más necesitamos para que sean visibles? ¿Cuántos más desplazados? ¿De qué manera podemos poner ya un alto a toda esta ola de situaciones difíciles que cada día nos llenan de toda esta impotencia?